Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas Bien, ¿y tardes, usted, bien. maestro? Buenas tardes, ¿Y bien. usted? Bien, gracias. Qué bueno que estén bien, chicos. Si no me equivoco, esta es nuestra primera clase. Yo voy a ser su profesor de física, chicos. Vamos a aprender física en estas clases. Y entonces, en un momento, buenas tardes, buenas tardes. En un momento vamos a comenzar. Nada más, antes de comenzar, chicos, les quiero comentar algo. Ayer tuve que estar en una cirugía que se complicó un poquito y terminé un poco lastimado. Y entonces me cuesta un poquito hablar. Entonces, tal vez noten que hablo un poquito lento y también que estoy hablando un poquito despacio, o sea, de volumen. Si algo no se entiende bien, no lo escuchan bien, solamente díganme y yo lo repito, ¿vale? Y ya en la próxima clase espero que ya todo esté bien y tomemos la clase bien. La ventaja es que muchos me dicen que a veces que hablo muy rápido, me voy muy rápido. Entonces, en teoría, tal vez hasta prefieran que hable lento en estas clases. Pero bueno, nada más, si no entienden algo bien, de que, bueno, no entienden bien qué es lo que dije o algo por el estilo, nada más díganme, chicos. O si se escucha muy bajito, me dicen para yo subir el volumen y que ya se escuche bien, ¿vale? Y antes de comenzar, chicos, ¿como cuántos suelen ser en estas clases? ¿Cuántos alumnos, más o menos? ¿Alguien sabe? 11. ¿11? Ah, entonces es un grupo pequeñito. Bien. Pues entonces, bueno, además ya me imagino que ya tuvimos sus horas anteriores, así que vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Chicos, cuando ustedes escuchan física, ¿qué se les viene a la mente o qué entienden por física? Alguien me podría decir lo que sea. No, no tienen que saberse la definición. Mm, no está mal, pero de hecho, en la física sí estudiamos los cambios de estado. Por ejemplo, cuando pasa un sólido a líquido y un líquido a gas. Técnicamente, bueno, sí lo podemos estudiar también con la física. También la química estudia eso, pero la física también es parte. Pero sí, estudia la materia y sus transformaciones. Es Mm, correcto. También podría ser fórmulas de velocidad, distancia y tiempo. Ujú. Sí, todo eso también lo estudiamos con la física. De hecho, vamos a ver mucho eso de la velocidad, de la aceleración, etcétera. Lo vamos a estar viendo. ¿Alguien más? La aceleración. Aceleración también es parte de lo mismo. De hecho, va a ser de las primeras cosas que vamos a ver. ¿Alguien más, chicos? Estudio del movimiento. Exactamente. De hecho, la física prácticamente lo que viene siendo es algo que estudia el movimiento, ¿no? Entonces, todo lo que esté relacionado con el movimiento prácticamente lo estudia la física. Por ejemplo, yo puedo hacer algo tan simple como que yo aquí tengo una pluma, ¿no? Y la puedo levantar un poco hacia arriba. Al levantar la pluma hacia arriba, pues cambió de su posición, ¿no? Estaba en un lugar, después estuvo en otro. Podemos calcular cuánto cambió su posición, qué distancia recorrió. También podríamos calcular a qué velocidad tuve que mover la pluma, ¿no? A qué velocidad la moví para arriba. Podemos calcular cuánto pesa esa pluma, cuánta fuerza estoy ocupando para levantarla, la energía que tiene esa pluma, la energía cinética, la energía potencial que va teniendo esa pluma, ¿no? Todo eso lo podemos estudiar. Y de hecho, también podemos estudiar un poquito la composición de las moléculas, ¿no? Aunque les digo, son más de física, pero vamos a ver en en los últimos temas que cuando un objeto, bueno, un líquido o algo, mejor dicho, un elemento está en forma gaseosa, tiene unas pequeñas partículas que se mueven mucho adentro de ese elemento. Si está en estado líquido, se mueven, pero no tanto, y cuando están en sólido, se mueven muy poquito. Pero como son partículas que se están moviendo, también las puede estudiar la física. Y es por eso que también podemos estudiar los estados de la materia. De hecho, también otra cosa que podemos estudiar son la electricidad, ¿no? La electricidad, vamos a ver también más adelante, que no son más que un montón de electrones moviéndose por un cable.
pero como es movimiento, se estudia también con la física. Entonces vamos a verlo más a detalle. ¿Sí están viendo mi pantalla, chicos? Sí, Muchas Sí, gracias. Uno de los temas que vamos a ver en esta primera unidad, son 4 en total, eh, son los conceptos de velocidad y rapidez, también de escalar contravectorial. Tenemos los tipos de movimiento en gráficas de posición y tiempo, y también la relación entre gráficas de posición y tiempo y un conjunto de datos, o sea, interpretar gráficas, ver las gráficas e interpretarlas. También la velocidad, distancia y tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento con velocidad variable, que es la aceleración, y el movimiento de los cuerpos que caen, o sea, caída libre. Y tal vez ahorita no entiendan muy bien del todo alguno de estos temas, o tal vez ni siquiera ninguno, pero no se preocupen, simplemente dice qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a aprender en esta primera unidad, ¿no? Y también nos marcan ciertas fórmulas que van a ser necesarias para la unidad uno. Estas fórmulas, chicos, las tienen en Classroom. Tienen esta presentación en Classroom, así que ahí pueden ver estas fórmulas. Nada más las voy a explicar rápidamente, ¿vale? Para que vean qué es lo que vamos a ver. Pero como tal, ya las tienen en Classroom. Entonces ahí pueden copiarlas si gustan. E igual, cada vez que veamos un tema, vamos a revisar las fórmulas, ¿no? Entonces, tampoco, no es tan necesario que ahorita las copien, ¿no? Simplemente voy a explicar un poco los temas que vamos a ver. La primera fórmula que tenemos es la de velocidad es igual a distancias de tiempo. Esto se refiere a que entre mayor distancia recorre un objeto en poco tiempo, mayor es su velocidad, ¿no? La velocidad seguramente la han escuchado mucho como en kilómetros por hora. Un kilómetro por hora se refiere a que un objeto logra recorrer un kilómetro en una hora, ¿no? Si un coche, por ejemplo, va a 50 kilómetros por hora, significa que en 2 horas va a recorrer 100 kilómetros, en una hora recorre 50, ¿no? Entonces, entre mayor sea su velocidad, va a recorrer más distancia en el mismo tiempo. ¿Más o menos se entiende, chicos? sí, Sí. Ok. Voy a pasar a la siguiente. También tenemos el peso, que vamos a aprender un poquito sobre qué es el peso, eh, y la fuerza normal, que ahorita viene de la fórmula también que es la fuerza normal. Vamos a platicar un poco de qué son estas cosas. Nosotros cuando pensamos en peso, ¿no? Cuando nos ponemos en una báscula o cuando vamos a la tienda a comprar arroz, tortillas o algo así, pensamos en el peso como kilogramos, ¿no? Yo peso, vamos a decir, peso 80 kilogramos. O en la tienda compro 5 kilos de tortilla. Bueno, son demasiados. Pero bueno, normalmente nosotros pensamos en el peso como kilogramos, pero vamos a ver que realmente eh, los kilogramos son una unidad de masa, ¿no? No, el peso como tal se mide en newtons, que es una unidad de fuerza, pero lo vamos a ver más adelante. Y pues el peso depende tanto de la masa por la gravedad. De hecho, el peso se representa con W, es igual a masa por gravedad. Entonces, tiene que ver bueno, tiene, tiene que ver la gravedad, le afecta mucho la gravedad que hay aquí en la Tierra y también en otros planetas, y también qué masa tiene. Qué masa es a lo que nos referimos cuando decimos que algo tiene cierta cantidad de kilogramos. Pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? sí. Gracias. Paso a la siguiente, que es la fuerza normal. Vamos a ver qué es la fuerza normal, por qué existe y, bueno, sí, cómo interpretarla y por qué es necesaria, ¿no? Si no existiera la fuerza normal, nos estaríamos quemando ahorita mismo en el centro de la Tierra. Así que es bonito que exista, pero ya lo veremos después, ¿vale? También tenemos la fórmula de la aceleración, que la aceleración es qué tanto cambia la velocidad. Por ejemplo, si un objeto va a 50 kilómetros por hora y después pasa a 60 kilómetros por hora, significa que cambió su velocidad. Si cambia su velocidad en cierto tiempo, en una hora, 2 horas, 3 horas, significa que hubo una aceleración. La aceleración no es más que qué tanto cambia una velocidad en cierto tiempo, ¿no? Igual, todos estos temas, chicos, tal vez no lo estén entendiendo del todo, pero vamos a verlos muy, muy a detalle. Así aquí me ponen primero las fórmulas que vamos a ver. También vamos a ver la velocidad en este tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver qué es eso. Y también tenemos las fórmulas de caída libre, que vamos a ver a qué se refiere cuando hay caída libre y qué es lo que podemos calcular con la caída libre, que pues más que nada es la altura o el tiempo, ¿no?
Pero bueno, ya lo veremos más adelante. De aquí ya viene lo importante, y viene primero la definición de qué es la física. La física es la ciencia que estudia los cambios que experimenta la materia en general con respecto a su posición o forma únicamente. Es decir, que estudiamos qué es lo que pasa cuando se mueve algo o cuando cambia su forma. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo es que si nosotros ponemos un cubo de hielo en un vaso de agua, pues el hielo va a tener una forma de cubo inicialmente, ¿no? Pero si lo ponemos ahí en el medio ambiente, poco a poco se va a ir derritiendo ese cubo y ya no va a tener una forma, bueno, mejor dicho, ese hielo se va a ir derritiendo y ya no va a tener forma de cubo, sino que va a ir agarrando la forma que tiene el vaso, ¿no? Se va a ir amoldando a la forma que va teniendo este vaso. Y si nosotros pusiéramos a calentar ese vaso con agua, ¿no? Que ya se convirtió del agua al hielo, lo que pasaría es que se empezaría a evaporar. Y entonces ahí también cambiará su forma, ¿no? Ya no tendría una forma de un cubo, sino que tendría una forma completamente aleatoria, ¿no? Simplemente gas que sale volando por los aires. ¿Más o menos se entiende? Sí, Sí. Sí, Ok. Entonces, eso también lo estudiamos con la física. ¿Cómo va cambiando la forma de los objetos? También, no sé si lo sepan, pero cuando calentamos mucho un objeto, sobre todo los metales, se expande, se hace un poquito más grande. Casi no lo notamos, pero se hace un poquito más grande. Entonces, eso también lo podemos estudiar con la física. Pregunta, chicos, ¿se les ocurre algún otro caso que deba estudiar la física? ¿Algún otro, algo que pasa en la vida real que estudie la física? Los pararrayos, sí, los pararrayos los estudia la física, pero eso bueno, eso tiene que ver mucho con la electricidad y la electrónica. Pero sí, los pararrayos se hacen gracias a la física, ¿no? Porque la física estudia la electricidad. Y sí, son una cosa bastante curiosa, que básicamente atraen la energía eléctrica de los rayos. Y es bastante interesante, pero sí, lo estudia la física. ¿Algo más, chicos? arrojar un objeto. Arrojar un objeto, por ejemplo, cuando arrojamos una pelota, la pelota va formando como que una curva, ¿no? Primero va hacia arriba, después va bajando, va bajando, va bajando. Eso también con la física lo podemos estudiar. Podemos estudiar cuál es la figura que forma esa pelota, cuánto tarda en caer, cuánta distancia recorre, todo eso. Podríamos calcularlo. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien se le ocurrió algo más? Un auto. Sí, también un auto. Un auto por sí solo tiene un montón de de física en él, un montón de cosas que podemos estudiar, pero por ejemplo, si un auto va en una carretera, pues debe de llevar cierta velocidad. Si frena el, el coche, pues va a tener cierta fricción que va a hacer que empiece a frenar. También va a ir cambiando su velocidad, por lo cual va a tener cierta aceleración, ¿no? Y va a ir cambiando constantemente su posición. Así que también podemos estudiar todo eso con la física. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de fenómenos físicos en la vida real. Dice, arrojar un objeto desde un edificio. Si nosotros nos vamos en un edificio y arrojamos un objeto, lo dejamos caer, estaría entrando en el caso de caída libre y nosotros podemos calcular cuánta altura tiene el edificio o cuánto tarda en caer ese objeto, inclusive qué velocidad va a llevar ese objeto. Es algo que podemos estudiar con la física. También si seccionamos una varilla, pues podremos, o sea, cortar una varilla en varias partes y podríamos medir cómo se comporta esa varilla ya que esté cortada en varias partes. Dice la corriente eléctrica que circula por un conductor. Bueno, como les había explicado, la corriente eléctrica, bueno, la electricidad como tal, no son más que un montón de electrones moviéndose por un cablecito. Entonces, como es movimiento, lo podemos estudiar con la física. Y eso es lo que vamos a ver en las últimas clases. Y también, como ya lo había mencionado, elevar la temperatura de un material va a hacer dos cosas. Número uno, que se expanda. Y número dos, si elevamos mucho la temperatura de un material, puede que se convierta en líquido. Si era sólido, se convierta en líquido. Y si estaba líquido, se convierta en un gas. Entonces, eso también lo podemos estudiar con la física. Hasta este punto, chicos, ¿alguna pregunta o comentario? No, ninguna. Muchas gracias. Entonces, le voy a pasar a la siguiente. Por cierto, chicos, creo que no se los comenté, pero si llegan a tener alguna duda,
Yo no tengo problema de que me interrumpan, de que pregunten. Lo que me importa a mí es de que aprendan, ¿vale? Es lo más importante. Entonces, puede que algo no lo hayan entendido bien o algo por el estilo. O tal vez quieren que me regrese a la diapositiva anterior para copiar algo, ¿no? Cualquier cosa así, nada más me avisan, por favor. También, si sienten que las dudas son muchas, podemos programar una asesoría. Simplemente me mandan un mensaje y nos ponemos de acuerdo para tener una asesoría. Si es que sienten que la duda es muy grande y necesitan más tiempo para checar esa parte. Les voy a pasar mi número, igual estoy en el grupo de WhatsApp, pero les paso mi número. Ahí está. Por si alguien quiere agregarme y después tener una asesoría sin ningún problema. No tiene costo para ustedes, ¿no? Entonces, simplemente si tienen una duda de algún tema, me avisa nada más. Y me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Bien. Tenemos también, bueno, aquí viene un término que se llama magnitud. Y magnitud se refiere a todo aquello que podemos nosotros medir. Por ejemplo, tenemos el tiempo. Nosotros como tal podemos medir el tiempo de, vamos a decir, cuánto tiempo tiene que nacimos, ¿no? En mi caso, 24 años, ¿no? Nací hace 24 años, entonces han pasado 24 años desde que nací. Podríamos saber cuánto tiempo tiene desde que inició la clase. La clase inició hace 17 minutos, ¿no? Podemos calcular cuánto tiempo falta para Navidad, por ejemplo. Podemos medir cuánto tiempo nos lleva de ir de nuestro cuarto al baño, ¿no? Sería otro ejemplo. Son cosas que podemos medir. Podemos saber cuánto tiempo hay. Y como lo podemos medir, viene siendo una magnitud. Por otra parte, también tenemos la longitud, que la longitud se refiere a distancia. Por ejemplo, ¿qué distancia hay de la Ciudad de México a Monterrey? ¿Qué distancia hay desde su casa a su escuela? Por ejemplo, ¿qué distancia, bueno, qué tan alta es mi pantalla de mi celular? Casi no se ve, ahí más o menos. O sea, ¿qué distancia hay desde la parte de arriba de mi celular hasta la parte de abajo? Podemos medirla, ¿no? Son cosas que podemos medir la distancia. Entonces, como podemos medir esas distancias, viene siendo longitud. Y por otra parte tenemos la masa, que les digo. Y tal vez sí, cuando escuchen masa, se acuerden de la de las tortillas y todo eso, y aquí inclusive me pusieron una imagen de maseca. Bueno, realmente la masa no se refiere a ese tipo de masa, ¿vale? La masa, por definición, viene siendo la cantidad de materia que tenemos en un cuerpo, ¿no? Entonces, la masa es lo que por lo general nosotros solemos identificar como peso. Les digo, si ustedes se van a una báscula y pesa, no sé, 60 kilos, esos 60 kilos son de masa, ¿no? Si nosotros pedimos medio kilo de arroz en la tienda, esos medio kilo es masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y se estarán preguntando, bueno, si eso es la masa, ¿qué es el peso? ¿No? Que nosotros conocemos eso como peso. El peso como tal es algo que tiene que ver necesariamente con la gravedad. Por ejemplo, aquí en la Tierra, si nosotros soltamos un objeto, el objeto va a caer por efectos de la gravedad, ¿no? Y se dice que cae con más fuerza entre más masa tenga, entre más kilogramos tenga. Pero pregunta, si nos vamos al espacio y soltamos un objeto, ¿se va a caer, chicos? ¿Vale? No, no se caería, ¿no? Si nos fuéramos al espacio, si tuviéramos la fortuna de estar en el espacio y soltáramos un objeto, el objeto se quedaría flotando. Imagínense que se quieren poner en una báscula en el espacio. Si se ponen en una báscula en el espacio, la báscula les va a marcar cero, porque no hay nada que los esté empujando hacia la báscula. Aquí en la Tierra lo que nos empuja hacia la báscula para medir las cosas es la gravedad. Entonces, gracias a la gravedad, nosotros podemos tener cierto peso. Y el peso viene siendo la fuerza que nos empuja constantemente hacia abajo, ¿no? Entonces, la masa es cuánta materia tenemos, pero es muy diferente si estamos aquí en la Tierra o si estamos en el espacio o, por ejemplo, en la Luna. No sé si han visto que si alguien, dicen que si alguien salta a la Luna, podría llegar muy, muy alto, ¿no? Eso es porque lo que viene siendo el peso, ¿no? Nuestro peso aquí en la Tierra, depende de la gravedad. Entre mayor sea la gravedad, más pesados nos sentimos.
¿no? Más sentimos como que vamos hacia abajo, como si hubiéramos comido mucho, no sé, algo así. Nos sentimos muy, muy pesados. Pero si nos vamos a la luna tiene poquita gravedad, por lo cual ahí nos sentiríamos muy ligeros. Y con un poquito de fuerza podríamos saltar muy, muy alto, ¿no? Con poquita fuerza nosotros podríamos levantarnos de manera muy fácil. ¿Se entiende esta diferencia, chicos, entre masa y peso? Sí, ¿Sí? Sí. Ok. Solo debo de aclarar, me faltó decirlo, la masa no cambia. La masa no importa si estamos aquí, en Júpiter, inclusive en el Sol, en la Luna, en el espacio, no importa dónde estemos, la masa sigue siendo la misma. Pero el peso depende de la gravedad donde estemos. Esa es la diferencia entre masa y peso. Pero aún así, la masa la podemos medir. Y es fácil para medirla, con una báscula, básicamente. Podemos medir la masa. Pero entonces, como la masa la podemos medir, también es una magnitud. Por otra parte, tenemos la superficie, que la superficie se refiere a un área. Por ejemplo, yo puedo medir cuál es la superficie de la pantalla de mi teléfono, ¿no? Simplemente multiplico el ancho por el alto y eso me daría cuánta área tiene la pantalla de mi teléfono y eso vendría siendo una superficie. También podríamos calcular cuál es el área del piso de nuestras habitaciones. Si medimos el largo por el ancho de nuestra habitación, podríamos medir cuánto es esa superficie, esa área. Básicamente es a lo que se refiere. La superficie se refiere al área y podemos medirla con las fórmulas para calcular el área. Hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna duda o comentario? No, ninguna duda. Gracias. Si alguien... ¿Qué pasó? Si alguien llega a tener una duda, por favor, díganla. Donovan, ¿me ibas a preguntar algo? Ah, no. ¿Puedo preguntar fuera de ese tema si es de física? Sí, dime. ¿Qué rama de la física? Pues la relatividad. Viene siendo... Sí, o sea, yo no estoy seguro de qué rama, o sea, si rama se refiere, pero es la de la relatividad, bueno, la relatividad general. Y la otra se me olvidó cómo se llaman. Son dos relatividades que existen y que Einstein las estudió. Pero sí los estudia la física, ¿no? La física estudia la relatividad. Que de hecho después vamos a poder poner un ejercicio, bueno, poner un ejemplo en el cual hay cierta relatividad. Claro, la relatividad se refiere más que nada a las ondas gravitacionales, que eso es un tema muy complicado, ¿no? Definitivamente no lo vamos a ver aquí. Entonces, si quieren se los explico rápidamente, pero no lo vamos a ver aquí porque los cálculos son muy complicados. Pero la relatividad, pues en general es algo que estudia la física y que Einstein es el principal que estuvo estudiando eso de la relatividad. Son dos leyes, una de la relatividad general y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero, perdón, si quieren lo investigo bien para la siguiente clase porque no me acuerdo mucho de eso, pero viene siendo eso, ¿no? Pero en general toda la física, prácticamente toda la física es relativa y vamos a ver un ejemplo de ello más adelante, cuando veamos lo de velocidad y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna. Gracias. Bien, tenemos también lo que es la fuerza, que vamos a ver, bueno, nosotros en la vida real pues ya sabemos más o menos. No, una cosa es la relatividad y otra cosa es la reactividad. La reactividad es más de química, la relatividad es de física y son cosas muy diferentes. La reactividad viene siendo qué tan reactivo es un elemento, ¿no? Qué tan inestable es, según yo. No sé mucho de química, disculpen. Y la relatividad es cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo las cosas son relativas dependiendo de un punto u otro. Por ejemplo, ¿han visto la película Interestelar? No. ¿No? Bueno, les recomiendo mucho que la vean porque ella explica muy bien la relatividad. Si nosotros estuviéramos en un planeta con mucha masa, con mucha gravedad, pero una gravedad enorme, como 100 veces más que la Tierra, el tiempo para nosotros pasaría más lento y para las demás personas pasaría más rápido. Por ejemplo, vamos a decir que nosotros vamos a un planeta donde tenga mucha gravedad y para nosotros puede que pase un año en ese planeta,
pero para las personas que están fuera de ese planeta, pueden que hayan pasado 5 años, 10 años. Esa es la relatividad. Pero es un poquito complicado de explicar, ¿no? Tendría que explicarles que el tiempo y la distancia vienen siendo lo mismo. Bueno, o sea, el espacio y el tiempo son lo mismo, aunque no lo crean. Y básicamente la gravedad dobla eso, dobla el espacio y el tiempo y hace que pasen cosas muy raras. Es un tema un poco complicado, de hecho ni siquiera en la escuela lo veo, o sea, ni siquiera en la universidad se ve en posgrado, yo creo. Ver un poco de relatividad, porque en cuanto a cálculos es muy complicado. Pero vamos a ver otros tipos de relatividad que podemos ver en física, ¿no? Y se van a dar cuenta que realmente en física todo es relativo, o sea, realmente no hay nada seguro, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito. Pero bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Ya después lo platicamos un poquito más a detalle. Y de la reactividad, les digo, tiene que ver con los elementos, según yo, la reactividad, y tiene que ver más con química, ¿no? ¿Qué tan reactivo es un elemento? Entonces son cosas completamente distintas. Simplemente se parecen las palabras, pero son completamente distintas. Y por último, de magnitudes, tenemos lo que es la rapidez, que es qué tan rápido se mueve un objeto. Por ejemplo, un coche que va a 70 kilómetros por hora tiene mayor rapidez que un coche que va a 40 kilómetros por hora, ¿no? La rapidez es qué tanta distancia recorre un objeto en cierto tiempo. Y de igual manera, podemos medirla, ¿no? Podemos medir esa distancia. Podemos medir cuánta distancia recorrió en cierto tiempo. Por ejemplo, un coche que recorre 50 kilómetros por hora, sabemos que recorrió 50 kilómetros y tardó 1 hora en recorrer. Y como lo podemos medir, viene siendo una magnitud. ¿Se entiende lo que es magnitud, chicos? Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces le damos a la siguiente. Tenemos diferentes unidades para medir las longitudes. Les digo, para medir diferentes magnitudes, ¿no? Chicos, ¿ustedes han escuchado de lo que viene siendo el sistema internacional y el sistema inglés? ¿Lo han escuchado antes? ¿Sí? ¿Los demás, chicos? Más o menos. ¿Más o menos? Ok. Vamos a poner un ejemplo. ¿Saben cómo medimos aquí en México la temperatura? ¿En qué unidades las medimos? Centígrados. Ajá, Celsius, sí, centígrados, Celsius. ¿Y en Estados Unidos saben en cuáles las miden? ¿En qué grados las miden? En Estados Unidos se miden con los grados Fahrenheit, ¿vale? Por ejemplo. O por ejemplo, aquí en México utilizamos los kilómetros para medir distancia. No obstante, en Estados Unidos se utilizan las millas, ¿no? Entonces, aquí en México para medir fuerza utilizamos los newtons, pero allá en Estados Unidos se utilizan las libras. Y aun cuando estamos midiendo lo mismo, es decir, por ejemplo, las millas miden distancia y los kilómetros también miden distancia. Los grados Fahrenheit miden temperatura y los grados Celsius también miden temperatura. Aun cuando estamos midiendo lo mismo, tienen diferentes valores estas unidades, ¿no? Y por lo general, Estados Unidos ocupa otras unidades que aquí en México no. Ellos allá utilizan un sistema que se llama sistema inglés, que incluye las millas, los pies, las pulgadas, las libras, los Fahrenheit y todo eso, todas esas unidades. Pero aquí en México es más común utilizar los metros, centímetros, ¿no? Milímetros, utilizar los kilogramos, utilizar los newtons, utilizar los celsius, todo eso. Y es porque nosotros utilizamos un sistema que se llama Sistema Internacional de Unidades. Es decir, el Sistema Internacional de Unidades son varias unidades, ¿no? Que utilizan muchos países, que se estableció que muchos países van a utilizar esas unidades para que no haya tantos problemas. Pero en Estados Unidos son rebeldes y ellos utilizan un sistema distinto. De hecho, gran parte del mundo ocupa el sistema internacional. Y solo Estados Unidos y otros como 4 países, y que no incluyen a Inglaterra ni siquiera, otros 4 países eh, utilizan el sistema inglés. Son muy poquitos, ¿no? Pero existen esos dos. Son simplemente diferentes unidades para medir lo mismo.
para medir longitud, o para medir temperatura, o para medir masa. ¿Se entiende más o menos esta diferencia? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, en el sistema internacional, la unidad base para la distancia son los metros. Lo que más vamos a utilizar son los metros. A veces los kilómetros, a veces los centímetros, pero lo que más vamos a utilizar son los metros, porque es la principal, ¿no? Para el sistema internacional es la principal. Para el sistema inglés se utilizan mucho los pies o las pulgadas. A veces las millas cuando son distancias muy grandes, pero por lo general son los pies o las pulgadas. Y también existen otras unidades que son los años luz. ¿Alguien ha escuchado los años luz, chicos, antes? Sí. ¿Saben a qué se refiere? No. ¿Qué se imaginan que mide, chicos, los años luz? Tiempo, masa, longitud. ¿Tiempo? No. Y es algo que mucha gente piensa porque ve la palabra años, ¿no? Y dice, ah, pues si es años, va a medir tiempo. No, realmente ¿Unidad de distancia? es distancia, sí. Los años luz miden distancia. Entonces tal vez esté preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué son los años luz? Los años luz viene siendo cuánta distancia nosotros llegaríamos a recorrer si fuéramos viajando a la velocidad de la luz por un año. Imagínense que van en una nave espacial y van a la velocidad de la luz. Los años luz vendrían siendo cuánta distancia logran recorrer si van a esa misma velocidad por un año. Y dirán, pero debe ser demasiada distancia, ¿no? La, la luz viaja demasiado rápido y ahora viajar por un año a esa velocidad es demasiado. Y sí, de hecho, los años luz se utilizan más que nada para medir distancias entre galaxias, por ejemplo. Imagínense cuántos kilómetros sería desde la Vía Láctea, que es la galaxia en la que estamos, hasta Andrómeda, ¿no? Que es nuestra galaxia vecina. Serían muchísimos kilómetros, que ahorita de hecho ni siquiera me sé el dato de cuántos kilómetros serían, pero serían muchísimos. Entonces, para tener una unidad que sea más fácil de entender, ocupamos los años luz, que simplemente se refieren a cuánta distancia recorreríamos si fuéramos viajando a la velocidad de la luz por un año, pero viene siendo una unidad de longitud, de distancia. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, esas son unidades de longitud. También tenemos unidades de masa, que aquí utilizamos los kilogramos, los gramos. Y en Estados Unidos, sé que seguramente no lo habrán escuchado antes, pero en Estados Unidos se utilizan los slugs o a veces las libras, ¿no? Técnicamente las libras representan peso, ¿no? Así como aquí los newtons representan peso también, ¿no? Pero a veces las libras se utilizan como unidad de masa. Pero en general se utilizan los slugs. Es una unidad que casi nunca van a ver en toda su vida, a menos de que estudien alguna ingeniería. Casi nunca van a ver los slugs. De hecho, yo lo vi hasta estudiar ingeniería, pero simplemente esta es la unidad que se utilizaría para la masa en Estados Unidos. Aquí en México realmente utilizamos los kilogramos y los gramos. Miligramos también podría ser, que utilizamos para medir masa. La ventaja del tiempo es que el tiempo sí es igual, tanto para el sistema internacional como el sistema inglés, y lo medimos en horas, minutos y segundos. Por fortuna, eso es igual para los dos sistemas. Y por último tenemos los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin. ¿Ya habían escuchado los Kelvin antes? Y no me refiero al cereal. Sí. Sí. ¿Alguien sabe a qué se refieren? Ok, no pasa nada. Estos grados Kelvin marcan la temperatura mínima que puede tener un objeto, pero lo vamos a ver más adelante. Básicamente, si tenemos 0 grados Kelvin, no se puede hacer más frío un objeto, ¿no? Por ejemplo, los grados Celsius podemos estar a menos 5 grados, podemos estar a menos 10 grados, ¿no? Podemos tener números negativos, pero en los grados Kelvin el 0 es el menor número que podemos tener. Ya de ahí, no puede haber números negativos en los grados Kelvin. Simplemente marcan cuál es la temperatura mínima que podemos obtener, que muchas veces se conoce como el cero absoluto. Y los Fahrenheit viene siendo... Ah, perdón. ¿Iba a comentar algo? Y los Fahrenheit vienen siendo los del los del sistema inglés. Los Celsius son los del sistema internacional y los Fahrenheit son los del sistema inglés. ¿Hasta este punto alguna duda, chicos? No hay ninguna duda. No, ninguna. Muchas gracias. Bien.
Entonces, también tenemos unidades derivadas, ¿no? Estas unidades son unidades básicas y estas vienen siendo unidades derivadas. De hecho, unidades básicas son 7, nos faltaron de ver 3, pero no las abarca este curso, así que no hace falta que se las aprendan. Pero lo que sí tenemos son unidades derivadas, que las unidades derivadas ocupan unidades básicas y las combinan entre sí para hacer nuevas unidades. Por ejemplo, los kilómetros por hora son una mezcla de dos unidades. Tenemos los kilómetros que nos marcan distancia y tenemos las horas que nos marcan tiempo. Si dividimos distancia entre tiempo, obtenemos una velocidad y esa velocidad tiene las unidades de kilómetros entre hora, ¿no? Entonces estamos utilizando dos unidades básicas para hacer una unidad derivada. Los newtons vienen, bueno, vienen marcando fuerza y la fuerza viene siendo igual a eh, masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos y la aceleración se mediría en metros entre segundo al cuadrado. Entonces, estaríamos utilizando una unidad derivada por una unidad básica y nos daría otra unidad derivada. Simplemente juntamos diferentes unidades para hacer una nueva unidad. E igual la presión. La presión es fuerza sobre área. Entonces tendríamos las fuerzas en newtons, que de por sí ya son una unidad derivada, y lo dividimos entre metros cuadrados, ¿no? Que es de área, y es una unidad básica, y obtenemos una nueva unidad derivada, que viene representando la presión y se mide en pascales. Aquí no viene, pero se mide en pascales. Entonces, ¿se entiende más o menos a qué se refieren las unidades derivadas? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Gracias. Y ahora vamos a ver un poco de qué son los prefijos. Los prefijos, dice, sirven para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Y estos prefijos se representan con múltiplos y submúltiplos de 10. Y aunque no lo crean, bueno, tal vez sí lo crean, ya hemos utilizado mucho los prefijos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuántos gramos se necesitan para juntar un kilogramo, chicos? 1000. 1000. ¿Y cuántos metros necesitamos juntar para juntar un kilómetro? Igual 1000, ¿no? Igual 1000. ¿Qué similitud tienen los kilómetros con los kilogramos? Si se dan cuenta, tiene la palabra kilo al principio. Kilómetros y kilogramos. Tiene la palabra kilo y después su unidad. Tienen kilómetros, significa que necesitamos juntar 1000 metros para obtener un kilómetro. Tenemos kilogramos y necesitamos juntar 1000 gramos para juntar un kilogramo. También tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos litros hay bueno, ¿cuántos mililitros se necesitan juntar para alcanzar un litro? 100, 1000, ¿no? Mililitros. 1000, 1000 mililitros para alcanzar un litro. ¿Y cuántos milímetros para alcanzar un metro? 1000. También 1000. igual. También 1000, exactamente. Y si se dan cuenta, los dos tienen la palabra mililitros y milímetros. Es que se pronuncia como milímetros, ¿no? Pero es milímetros. ¿Se va viendo este patrón? Sí. Entonces, tenemos estos prefijos y los prefijos nos sirven para representar unidades o muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, si tuviéramos 12.500 kilogramos, sería muy difícil representarlo en gramos, ¿no? Sería 12.500.000 gramos, es un número demasiado grande. Entonces, en vez de poner la unidad en kilogramos, en gramos, perdón, se suele utilizar kilogramos. Pero algo más común vienen siendo los gigabytes y megabytes. ¿Saben a qué se refiere esto? Los megabytes y gigabytes. ¿Dónde los han visto? En la memoria del celular. En la memoria del celular, por ejemplo. Realmente, estos gigabytes o megabytes o kilobytes o inclusive terabytes se refieren a unidades de almacenamiento, de espacio, de memoria, ¿no? La unidad de memoria en vamos a decir, en las computadoras y todo ese tipo de dispositivos electrónicos es el byte, ¿no? Kilobyte significa que tiene 1000 bytes.
megabytes significa que tiene 1.000.000 de bytes, ¿no? Y un gigabyte viene siendo 1000 megabytes. Si nos vamos a los terabytes, 1000 gigabytes vienen siendo un terabyte. Y entonces utilizamos esas palabras giga, mega, kilo, tera para poder representar unidades muy grandes de una manera más pequeña. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlas, estos prefijos? Si se dan cuenta, al lado de los prefijos tenemos un número que en kilo dice 10 a la 3, en mega dice 10 a la 6, en giga dice 10 a la 9. Vamos a ver un ejemplo. Muy, muy simple. Si nosotros tuviéramos 23 kilogramos y lo quisiéramos pasar a gramos, todos sabemos que pues 1000 kilogramos, mejor dicho, que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces esto sería 23 miligramos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. Y el prefijo kilo nos decía la tabla que tenía la potencia 10 a la 3, tenía un 10 y un 3 arriba. Ahora pregunta, ¿cuántos ceros tuve que agregarle para lograr pasar de kilogramos a gramos? 3. 3 ceros, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Si queremos pasar de megabyte, por ejemplo, vamos a decir que tenemos 5 megabytes. La unidad de megabytes se escribe así, con B mayúscula. Y queremos pasar a bytes. Hay que recordar que mega, de hecho esta acá es mayúscula, perdón. La escribo casi igual, pero bueno. Los megas tenían una potencia de 10 a la 6. ¿No? 10 elevado a la sexta potencia. Entonces, para yo pasar de megabytes a bytes, lo que tengo que hacer es al 5 agregarle 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces 5 megabytes vienen equivaliendo a 5 millones de bytes. ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí. 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 Ok, bien. Si alguien tiene dudas, en verdad, en cualquier momento pueden interrumpirme para preguntar. No pasa nada. Entonces, así se utilizan estos prefijos. Si tuviéramos el prefijo giga, tendríamos que ponerle 9 ceros a la derecha. Si tenemos mega, tendríamos que ponerle 6. Si tenemos kilo, tenemos que ponerle 3. Si tenemos hecta, tendríamos que ponerle 2. Si tuviéramos deca, tendríamos que ponerle 1. Esos son los prefijos. Pero ahora, fíjense que aquí tenemos los prefijos deci, centi, mili, ¿no? Que son, bueno, si vemos la potencia que tienen, son potencias negativas, ¿no? Entonces, si son potencias negativas, ¿cómo podríamos hacerle? ¿Cómo podríamos pasar de centímetros, por ejemplo, a metros? Vamos a ver un ejemplo. Por cierto, si alguien quiere copiar, me avisa, por favor, para que no quite los apuntes. Vamos a imaginar que tenemos 253 centímetros y lo queremos pasar a metros. Fíjense cómo siempre utilizo, también en esos ejemplos, utilizo la unidad que ya tiene el prefijo, kilo, mega, y en este caso centi, y lo paso a la unidad principal, que son los metros, ¿vale? Quiero saber cuántos centímetros equivalen en metros. ¿Cuánto estos 253 centímetros equivalen en metros? Y el prefijo centi, lo que nos decía es que tenía una potencia de 10 a la menos 2, ¿no? Tiene un 10 y tiene a la segunda potencia, pero negativa. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, lo que se hace en esos casos es que lo primero que vamos a marcar son los 253 y vamos a marcarlo con punto decimal. El punto decimal estaría aquí, ¿no? Podría poner yo 253.0 y pues viene siendo igual a 253, ¿no? Viene siendo lo mismo. Y ahora, esta potencia, que es de menos 2, es negativa, nos dice cuántas veces tengo que mover el punto decimal hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí de los centímetros, aquí está el punto decimal, lo tendría que mover una vez hacia la izquierda, quedaría en este punto, pero me dice que lo tengo que mover 2 veces. Entonces quedaría en este punto.
Y entonces 253 centímetros equivalen a 2.53 metros. Moví el punto decimal 2 veces hacia la izquierda. ¿Sí se entiende? Sí. Vamos a poner otro ejemplo, nada más para que quede bien claro. Vamos a poner el ejemplo de litros y mililitros. Vamos a decir que tenemos un envase que contiene 1200 mililitros. Y queremos pasar esto a litros. Puse milímetros, perdón. Mililitros y queremos pasarlo a litros. Hay que recordar que M es mili y es 10 a la menos 3. Entonces, lo que tendría que hacer es colocar el 1200 y colocar su punto decimal. Y después, ese punto decimal, moverlo 3 veces hacia la izquierda. Es decir, una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, si lo hacemos de esta manera, el resultado va a ser que 1200 mililitros es igual a 1.2 litros. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, así podemos utilizar estas potencias de los prefijos. Si el prefijo tiene una potencia positiva, le vamos a agregar el número que venga en la potencia como ceros a la derecha. Si tiene deca, vamos a agregarle un 0 a la derecha. Si viene kilo, son 3 ceros a la derecha. Si es mega, son 6 ceros a la derecha. Y cuando es una potencia negativa, es cuántas veces vamos a mover el punto decimal hacia la izquierda. Si es centi, son 2 veces hacia la izquierda. Si es deci, es una vez hacia la izquierda. Si es mili, es 3 veces hacia la izquierda. Y no son los únicos prefijos que tenemos. Aparte de estos, también tenemos los micro y los nano. Aquí lo importante de ver es que en los prefijos gigas, mega, kilo y hecta se escriben con G mayúscula, M mayúscula, K mayúscula, H mayúscula. O sea, los gigabytes, por ejemplo, es G mayúscula, B mayúscula. Los megabytes, M mayúscula, B mayúscula. Los kilogramos, K mayúscula, G minúscula. Los hectómetros, H mayúscula, M minúscula. ¿No? Por ejemplo, siempre los prefijos que tienen potencia positiva se escriben con su inicial en mayúsculas, ¿no? Por otra parte, los prefijos que tienen una potencia negativa se escriben como minúsculas, como su inicial y minúsculas. Por ejemplo, los centímetros lo escribimos con C minúscula, M minúscula. Los mililitros lo escribimos con M minúscula, L minúscula, ¿no? Bueno, a veces es M mayúscula. Pero bueno, lo importante es que mili lo escribimos con M minúscula, centi con C minúscula, deci con D minúscula. Aquí, ¿cuál es el problema? Si se dan cuenta, micro ocupa una M, su inicial es una M, y la M minúscula ya está ocupada por mili. Entonces, en estos casos se utiliza otra letra que se llama mu, que es esta, y más o menos se escribe algo así. Mu es como una M cursiva, más o menos, ¿no? O una U cursiva, que tiene, o sea, que la parte de la patita de la izquierda está más alargada. Se llama mu, se pronuncia así, mu, ¿no? Y esta es una letra griega. Entonces, esta letra se utiliza para representar los micros. Solamente que, pues, esta letra a veces no es fácil escribirla, ¿no? Porque no es una letra de nuestro abecedario. Entonces, muchas veces lo que se utiliza es la U. Si ven UM, significa micrómetros, ¿no? Lo correcto es escribirlo con mu. Pero a veces, como no se puede poner la letra mu en algunos editores de texto, se utiliza la U para decir micrómetros. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Gracias. Y nano, como ven, es una N minúscula, su inicial y en minúscula. ¿Hasta este punto alguna duda o comentario, chicos? No, ninguna duda. No, ninguna. Muchas gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí, Gracias. Y bueno, hay que saber que les habíamos, bueno, no, creo que no se los había mencionado muy bien. Pero siempre y cuando tengamos diferentes unidades que midan lo mismo, la misma magnitud, por ejemplo, diferentes unidades que midan distancia, diferentes unidades que midan temperatura, diferentes unidades que midan tiempo,
podemos convertir unas a otras. Por ejemplo, los metros podemos convertirlos a centímetros porque miden distancia. Un metro también podemos convertirlo a pies y los kilómetros a metros. Pero, por ejemplo, no podríamos convertir los kilómetros a Celsius. No podríamos convertir los segundos a kilogramos, ¿no? Tienen que ser de la misma unidad. Pero siempre y cuando midan la misma magnitud, se pueden convertir unos a otros, ¿no? La hora también la podemos convertir a segundos, los kilogramos los podemos convertir a gramos, la milla la podemos convertir a metros, la tonelada la podemos convertir a kilogramos. Y aquí se dan cuenta, la tonelada viene siendo uno de esos casos donde no se cumplen los prefijos. Si se dan cuenta, los kilogramos, si quisiéramos marcar 1000 kilogramos, lo que tendríamos que marcar, bueno, lo que tenemos que, ¿cómo tenemos que nombrarlo? Vendrían siendo los megagramos prácticamente, porque el prefijo que le sigue a kilo es mega. Pero aquí no se utiliza la tonelada. Es una pequeña excepción, ¿no? En vez de utilizar los megagramos, utilizamos la tonelada. Y la tonelada equivale a 1000 kilogramos, ¿vale? Pero los dos miden masa, por lo cual podemos convertir de uno a otro. ¿Alguna duda o pregunta hasta este punto, chicos? No. No. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Muchas gracias. Por último, tenemos que una pulgada viene siendo igual a 2.54 centímetros. De nuevo, estamos comparando dos unidades de longitud. Y después tenemos una hora son 60 minutos, como ya sabemos, y un slug son 14.59 kilogramos. Masa con masa viene dando, o sea, podemos convertirla, ¿no? De una masa a otra. Entonces, chicos, hasta este punto de todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario, algo por el estilo? No, profe. No, ninguna. Bueno, chicos, no nos da tiempo de ver el siguiente tema completamente. Nos quedan 7 minutos y aparte me dicen que terminemos 5 minutos antes, casi siempre. Entonces, pues ya no nos da tiempo de ver el siguiente tema. Pues pero nada más quiero comentarles que en verdad, si llegan a tener alguna duda, por pequeña que crean que sea, ustedes coméntenla, por favor, ¿no? Hay veces que no son los únicos que tienen la duda, ¿no? Puede que sus compañeros también, nada más que no se atreven a decirlas. Y yo aquí no voy a juzgar a nadie, nadie nace sabiendo, es normal que nos equivoquemos. También muchas personas aprendemos de una manera distinta a otras. Entonces, puede que la manera en que estoy explicando un tema no sea tan entendible para una persona y haga falta que lo explique de otra manera. Entonces, no hay problema, solamente díganme. En verdad, no pasa nada, ¿vale? Igual, si hay algún tema en el que de plano sientan que no están entendiendo, que es muy complicado, que no pueden seguir el ritmo de la clase, mándame un mensaje y organizamos una asesoría sin ningún problema, no tiene ningún costo, simplemente nos ponemos de acuerdo qué día y a qué hora tenemos esa asesoría, ¿no? Para que veamos más a detalle ese tema y que lo aprendan bien. Lo importante es que aprendan y que les vaya lo mejor posible en su examen. Y nosotros, sus profesores, estamos aquí para ayudarles y hacer que les vaya lo mejor posible. Estamos aquí para ustedes. Entonces, sinceramente, yo les recomiendo que nos aprovechen a todos sus profesores, porque no cualquiera tiene a un montón de gente que tiene ciertos conocimientos sobre los temas que necesitan aprender, que estén dispuestos a ayudarles, pero nosotros tengan por seguro que todos los profesores estamos dispuestos a ayudarles en lo que necesiten. ¿Qué pasó, Eva? Ah, profe, una pregunta. No, bueno, es que yo ya estoy empezando a resolver mi guía y si de física yo me atoro en una pregunta, ¿le podría decir a usted que me podría apoyar? Sí, de hecho me faltó decir eso y muchas gracias. Lo recomendable es que resuelvan su guía, chicos. Creo que no sé si tienen una o varias. Yo tengo 3 guías distintas. Si ya acabaron una guía y quieren tener otras, me avisan, me mandan un mensaje y se las puedo otorgar. Pero sí es importante que vayan obteniendo, bueno, resolviendo sus guías, chicos. Y una vez resuelta, bueno, si llegan a tener alguna duda de física, pueden preguntarme en cualquier momento. Me mandan un WhatsApp y si veo que es algo fácil de responder por WhatsApp, se lo respondo, ¿no? Si no se entiende así o si es un tema muy complicado, también podemos tener una asesoría, aun cuando sea un tema que no hayamos visto. No pasa nada, ¿vale? Siempre Ok, gracias. si tienen una duda, simplemente dígame. No pasa nada. Bueno, ¿algún comentario o pregunta hasta este punto, chicos? No, ninguna. Bien. Entonces, chicos, si ya no hay ninguna duda o pregunta, bueno, sería todo por mi parte.
por la clase de hoy y nos veríamos en la siguiente, que la verdad no recuerdo exactamente cuándo es, pero seguramente es en esta misma semana. Entonces nos veríamos en la siguiente clase, chicos, y que tengan una linda noche. Profe, Gracias igualmente. Gracias, profe. Que se mejore. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. profe, Gracias. una pregunta que es fuera del tema. Mañana Ah. sí va a haber curso, ¿verdad? Ajá. Sí, según yo sí, tienen clases normales. Cuando no va a haber, creo que es el 10 de mayo. Los profes nos estuvimos organizando para que no hubiera clases, pero ya después les confirmo bien, ¿vale? Ok, muchas gracias. De nada, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Que Hasta se luego. mejore. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Si ya no queda ninguna pregunta, voy a terminar la presentación, ¿va? Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Dios.